Hermanos, hermanas, muy buenos días. Hola, niños. Buenos días. Hermanos, hermanas, por favor, tomen sus asientos. Vamos a... Por favor, tomen sus asientos. Bueno, mirad cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso que pasó aquí, ese momento, es un claro ejemplo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Hoy es un domingo especial, ¿verdad? Celebramos el Día del Señor y el Día de las Madres. Dios les bendiga, queridas hermanas, esposas, madres. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de educar hombres, verdaderos hombres y verdaderas mujeres en el Señor. Quiero, antes de empezar la lección, que me acompañen a leer Proverbios 31. Creo que es un buen pasaje para este día. Así que deseo de todo corazón de que este estándar que nosotros vemos desde los versículos 10 al 31 sea el estándar que buscan ustedes, mujeres. Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Elogio de la mujer virtuosa. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no comen pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Oremos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos reencontrarnos un domingo más aquí en este precioso lugar, congregados por causa de alguien especial, por causa de tu Hijo amado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ayúdanos que nuestras mentes, nuestros corazones sean uno, como uno lo eres tú, oh Dios. Es difícil explicar muchas cosas acerca de ti, porque realmente nuestra mente no alcanza a describir la magnitud de tu grandeza, de tu magnificencia. Señor, te pido que bendigas a estas mujeres, madres, esposas, hijas que están aquí. Como lo dice tu palabra, la mujer que teme a Dios, aquella será alabada. Y estas mujeres evidencian ese temor, porque sabemos que hay muchas cosas que hacer en este día,
pero ellas consideran que el día del Señor es el día especial y que la prioridad la tienes tú. Y doy gloria a ti por ello, Padre amado, porque a través de sus vidas estás testificando tu poder, tu grandeza, tu amor. Ahora, Padre, te pedimos sabiduría y te pedimos discernimiento para este estudio. Y te pido por ellas especialmente, para que esa meta de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31 sea una realidad en cada mujer de esta iglesia, en cada madre, en cada esposa, en cada hija. Pero también a nosotros los hombres, Padre, ayúdanos a estar muy atentos a ello. Ayúdanos a no ser un estorbo, sino más bien ese compañero ideal, ese hijo obediente. Ayúdanos a practicar tu palabra y a impulsarlas, Señor, en tu gracia, para que ellas te honren a ti como es digno de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vámonos a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer versículo 17. Dios mediante, hoy culminamos esta lección acerca del pecado infernal del descontento. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hemos visto el mal del descontento. Hemos hablado a lo largo de varias semanas, pero concretamente esta es la tercera semana que estamos en una misma lección. Esta lección se titula El pecado infernal del descontento. Hemos visto la naturaleza de ese pecado. Hemos visto también qué es lo que acrecienta ese pecado. Y ahora estamos hablando acerca de el efecto de ese pecado. La Biblia dice que el árbol es conocido por sus frutos. Vimos que el descontento arruina la comunión y el acceso a Dios. También vimos que el descontento incapacita al hombre, a la mujer, para cumplir sus deberes santos con Dios. ¿Cuáles deberes? Oración, lectura de la palabra. Eso es vital, eso es tan necesario hacerlo todos los días. Estar en la palabra de Dios día a día y orar al Señor día a día. No solamente estar en la palabra cuando venimos a la iglesia, no, todos los días, todos los días. Es algo muy sano desarrollar un hábito. ¿Y qué mejor que leer la palabra de Dios cuando empiezas el día, antes de empezar tus actividades? No es difícil. No es difícil. Tenemos que preocuparnos por darle la prioridad a la persona correcta. No consideres la palabra de Dios como un fastidio, porque tristemente hay muchas personas que afirman ser creyentes y la palabra de Dios les fastidia. No debería ser así. Las personas por lo general les gusta pedir. Pero cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando a ti. Tú le estás oyendo a Él. No es solamente pedir, también tenemos una responsabilidad. Oír. Ahora lo que vamos a ver hoy es que el descontento arruina el bienestar de la sociedad y hace a las personas desagradables de quienes le rodean. Acompáñenme a Primera de Samuel, por favor. Acompáñenme al libro de Primera de Samuel y vamos a leer capítulo 1, desde versículos 1 al
8. Primera de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 8. Primera de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 8. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él, es decir, Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos descontento. Ana estaba muy triste porque no podía tener hijos. En ese entonces, y aún en algunos países hoy en día, que una mujer no tenga hijos es un estigma. Aquí, si Ana no tenía hijos, ella se consideraba estigmatizada. Y muchas personas creían que Dios estaba airado con ellas. Cuando Elcana subió a Silo con su familia para regocijarse, el enojo y la tristeza de Ana arruinaron la armonía. Miren, hay muchas enseñanzas que podemos tener de aquí. Si bien es cierto, la inmoralidad sexual o la poligamia, más contundentemente, es algo que no es bien visto ante los ojos de Dios. No es el diseño de Dios. Cuando Dios creó a Adán, no le dio dos mujeres, solo le dio una. Muchos reyes, príncipes, si la esposa, la reina, no puede tener hijos, buscan tener hijos en otras mujeres. ¿Con qué propósito? Preservar la dinastía. Pero eso no es razón suficiente, no es argumento contundente para justificar la poligamia. Hermanos, cuando estamos descontentos, muchas veces andamos airados, aislados. Saludamos apáticamente y a veces, tristemente, reaccionamos tan fácil a las provocaciones. Vemos que Penina provocaba a Ana. Ana se enojó con ella. Y al final, ¿qué pasó? Elcana se enojó con ambas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que el descontento es la pestilencia, es la podredumbre de la sociedad. El descontento hace 10 veces peor a un mundo de que ya de por sí es malvado. El descontento hace que las personas sean una carga para ellos mismos y sean una carga para los demás. El descontento siempre te va a arruinar el día, siempre. También el descontento es un tormento para uno mismo. El descontento te va a convertir a ti, hombre o mujer, en tu propio verdugo. Ese rey acá que es un ejemplo que ilustra bien esto. Porque Naboc no le quiso vender la heredad,
Él se fue a su casa triste, enojado, se acostó y no comió. El descontento te va a cubrir tu mente, tu pensamiento de tinieblas. El descontento diariamente te va a alimentar de amarguras. El descontento te va a dar de beber hiel y ajenjo. El descontento te va a robar las mejores cosas que tú puedes poseer en este mundo. No me refiero a cosas físicas, tangibles, sino a cuestiones intangibles. ¿Qué es lo que busca la persona? ¿Qué es lo que desea una persona? Paz, tranquilidad. El descontento te va a arrebatar todo eso. El descontento va a hacer que tu mente sea como un mar tormentoso, turbulento, inquieto, agitado de una parte hacia otra. Un mar que no se puede estar quieto. Un hombre o una mujer que vive en descontento va a vivir siempre, siempre sobre el potro de tormento. ¿Qué es el potro de tormento? El potro de tormento es un instrumento de tortura que consistía en un marco en el cual se estiraba la víctima mediante rodillos giratorios atados, tobillos y muñecas. El descontento te va a colocar en esa situación. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú vas a querer estar en esa situación. Tú no vas a querer salir. El descontento va a succionar toda la savia de lo que una persona puede disfrutar. Y esto lo podemos ilustrar con dos ejemplos. ¿Qué pasaría si tú le colocas unas cuantas gotas de hiel a una copa de tu bebida preferida? ¿Qué pasa? Lo vas a dañar, vas a quedar amargo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú le colocas unas cuantas gotas de tinta a un vaso de agua transparente, cristalina, refrescante? Se mancha, la vas a enturbiar. Del mismo modo, el descontento va a amargar y va a enturbiar todos tus placeres. Nuevamente, acá es un ejemplo. No me gusta usar la palabra bueno, porque acá no era bueno. Es un ejemplo que ilustra claramente esta realidad. Dice Primera de Reyes 21:4, y vino Acac a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, Acac, y volvió su rostro y no comió. Así como el contentamiento convierte todos los metales en oro, del mismo modo el descontento va a convertir todo en latón. ¿Qué gusto hay en una clara de huevo sin sal? No hay. Lo mismo ocurre en cualquier placer bajo el sol sin contentamiento. Por tanto, disfruta. Hay muchas personas que tienen cosas que otros desean, situaciones que otros desean. Hay muchas personas que no están contentas con su trabajo, lo tienen. Hay otras personas que están buscando trabajo. Hay muchas personas que tienen esa ayuda idónea, no perfecta. Hay otros que estamos en espera. Tenga lo que tengas, tú no vas a disfrutar más de aquello que te da contentamiento. Ahora, una cosa muy importante es que el descontento va a producir ingratitud. Imagínate a Adán, el primer hombre. ¿Dónde lo colocó Dios? En Edén, jardín del Edén. Le dio un paraíso. Adán tenía la potestad, el privilegio de llamar a los animalitos por el nombre que ellos tienen. Eso solo lo hace alguien que tiene autoridad. Esa autoridad le había sido dada por Dios. Pero Dios le prohibió a Adán algo. Y ustedes saben qué le prohibió. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no comeréis. No les estoy citando textualmente, pero la idea es la que va.
Muchas veces nosotros somos como Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos tan amargados, tan descontentos, tan disconformes. Sí, gracias. Tan disconformes con lo que tenemos. Como les dije hace un momento, yo sé que aquí en esta iglesia hay personas que están subempleados, están desempleados. ¿Qué desean ellos? Un trabajo. Un trabajo. Pero hay muchas personas que tienen el trabajo y pueden estar descontentos o pueden estar obrando en descontento. Quiero más, quiero más, quiero más. Muchas veces los esposos no están contentos con la persona que tienen a su lado y comienzan a criticar a la esposa. Quiero que seas como tal persona, tienes que ser como ella. ¿Te has preocupado tú en ser un verdadero hombre de Dios? ¿Por qué exiges? Es el deber de la mujer moldearse a la palabra de Dios y no moldearse a ti. Y cuando la mujer se moldea a la palabra de Dios, va a producir una mujer como esa mujer de Proverbios capítulo 31 y tú no tienes nada que exigirle a ella, antes tienes mucho que agradecerle a Dios. Muchas personas aquí están solas como yo. Quisieran tener esa ayuda idónea. Ustedes la tienen. Aprécienla. Aprécienla, valórenla. Ayúdenle a edificar. Hombre, tú eres responsable. Tú eres el responsable principal de edificar o destruir tu hogar. No es el pastor, no es el predicador, eres tú. ¿Y eso cómo puedes lograrlo? Esforzándote por ser un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios. Entonces, muchas veces nosotros estamos tan amargados al punto de que no damos gracias a Dios por la variedad de delicias que nos ha concedido. ¿Y saben por qué? Porque todas estas cosas, todas estas delicias que Dios nos ha dado no valen nada si una de esas está fuera del alcance, así como Adán. Adán tenía muchos motivos para agradecer a Dios, pero no estaba contento porque ese fruto no le estaba permitido tomar. Así somos a veces nosotros. No estamos contentos por lo que tenemos, sino que estamos demandando lo que no tenemos o a veces lo que no tiene Dios para nosotros. La ingratitud es un pecado de muerte negra. Mucho más es aquello que lo causa. También podemos decir y diremos que el descontento es una matriz fructífera hacia otros pecados. El descontento da a luz una gran camada de otras concupiscencias, otros pecados. Y vamos a mencionar tres de los más grotescos pecados que son producto natural del descontento. El primero es el homicidio. Es el pecado más grotesco de la segunda tabla de los mandamientos. El homicidio es el producto del descontento porque cuando el corazón, humeando de descontento, irrumpe en flama, respira sangre y muerte. Del descontento proceden las peores clases de homicidio, como la de aquel primer homicidio que ocurrió en la historia. Caín mató a su hermano, sangre de su sangre. ¿Por qué? Porque tuvo envidia, porque no estaba contento. Peor aún,
Y aquí hay que tener mucho cuidado porque me pueden censurar. Pueden cerrar el Facebook. Peor aún es el descontento que causa el suicidio. Muchas veces nosotros creemos que las personas que se suicidan realmente tuvieron una razón, pero eso no es así. Las personas que se suicidan realmente son personas egoístas, fueron personas egoístas, solo pensaron en ellos y nunca pensaron en la persona que quedaba. Hace poquito estaba hablando con la hermana Felisa y ella me recordó algo cuando Dios me trajo a sus caminos. Mientras estés vivo hay esperanza. Mientras tengas vida hay esperanza. Muerto, se perdió. Pero mientras tengas hálito de vida hay una pequeña esperanza. No estoy diciendo de que Dios va a sanar tu enfermedad, porque Él tiene poder para hacerlo. Pero Él puede usar tu enfermedad, incluso tu propia vida, tu muerte, para su gloria, para su alabanza. Muchas personas son así. Cada vez están más y más descontentas con su suerte y entonces su orgulloso corazón no puede soportarlo y se quita la vida. Otra cosa es que el descontento te va a incitar a hacer tratos con el diablo. No estoy hablando de pactos satánicos, por si acaso, porque no puede, en un creyente, no puede morar Satanás. El Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo no pueden morar juntos. No puede. Cuando tú estás enojado con Dios, el descontento te va a exponer a caer presa de Satanás. Mira, Saúl en un arranque de descontento, ¿qué hizo? Fue y acudió a la adivina de Endor, algo que estaba prohibido. Después, Saúl, descontento porque ya había sus hijos muertos, Jonathan, Israel huyó. ¿Qué hizo? Quítame la vida, le dijo a su escudero. El escudero no quiso, se lanzó sobre su espada, se suicidó. El descontento, el corazón descontento es un corazón que se encuentra en aguas en las cuales le encanta pescar a Satanás. Cuando tú no estás contento, tú no te vas a dar cuenta de ese anzuelo que está sutilmente, elegantemente escondido en medio de esa carnada. Tú verás esa situación como la oportunidad que tanto has deseado. Incluso tu mente puede pensar que esa es la oportunidad que Dios te ha dado. ¿Y qué vas a hacer? Como el pez. Y después estás preso. ¿Por qué? Porque Satanás promete hacer por ti lo que Dios no va a hacer. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Y Satanás te va a engañar. Te va a engañar. Otra cosa es que el descontento produce blasfemia contra Dios. Este es el pecado más grotesco de la primera tabla. De esta clase es que viene el pecado imperdonable. El descontento es en sí, por su propia naturaleza, una blasfemia contra Dios. Llega un punto en que nosotros estamos tan tristes que nuestra tristeza se transforma en enojo, en frustración, en impotencia. Y lo primero que hacemos es levantar el puño, rebelarnos en contra de Dios. Y muchas veces decir cosas incorrectas acerca de Dios. Yo he conocido a muchas personas que la boca no les ha pesado decir, yo le dije una grosería a Dios. ¿Sí? No les ha pesado.
no les ha pesado. Cuando la ira llega, cuando la tristeza llega a tal punto, esa tristeza se convertirá en ira y esa ira va a irrumpir en blasfemias como la que encontramos en 2 de Reyes 6:33, no se vayan, cuando dice, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué esperar más a Jehová? Cuando estamos disgustados con Dios, las personas empiezan a disputar en contra de Dios, empiezan a murmurar en contra de Él. Mira, es difícil hablar y no cometer errores. La Biblia creo que en 2 partes dice o enseña que en la multitud de palabras no falta pecado. Creo que en 2 pasajes, uno lo dice Proverbios, me parece, no recuerdo el otro. Es difícil hablar de una manera correcta, peor aún cuando estamos sometidos a presiones externas. Es por eso que deberías convencerte de la maldad que hay cuando permitimos que dentro de nuestro corazón brote una raíz de amargura. Esa raíz de amargura te va a contaminar a ti, pero también va a contaminar al resto. Ten cuidado, ten cuidado. Algo que tenemos que recordar y tener presente es que el descontento te va a seguir. Te va a seguir incluso hasta el reino de las tinieblas. El descontento te acompañará para siempre. Miren, hay algunas concupiscencias que los hombres no conservan más allá de la línea de tiempo. Por ejemplo, eres rico, eres ambicioso, eres codicioso. Pero tu dinero no te va a acompañar allá, en el infierno. En cambio, una persona codiciosa que nunca se arrepintió, esa persona va a aborrecer su oro en el infierno. Una persona que nunca se arrepintió va a aborrecer a esos amigos impíos con los cuales hablaba palabras sucias aquí. Pero cuando es el caso del descontento, un hombre en descontento, o mejor dicho, el descontento, cuando un hombre o una mujer muere sin arrepentimiento, sus obras le van a seguir en el abismo. ¿Por qué? Porque en el infierno esa persona no va a estar feliz, va a seguir descontento. Y no por un instante, sino para siempre. No tendrá ni el más breve intervalo de reposo. Esa persona aquí podrá sonreír momentáneamente, pero en el infierno no va a sonreír, sino que una sombra externa de tinieblas cubrirá su rostro. Esa persona se va a quejar, esa persona se va a murmurar, exteriorizará su ira en contra de Dios, en contra de sí mismo, y al final irrumpirá en blasfemias para siempre. Es por eso que hay que estar muy alertas. Si tú permites que el descontento te acompañe hasta el último día de tu vida y si tú no te has arrepentido, ese descontento te va a acompañar allá en el infierno. Ahora vamos a ver algunos consejos o remedios para el descontento. Lo primero que tú tienes que hacer es considerar a Dios, creer en Dios. Considera a Dios como tu Dios en Cristo Jesús. Ocúpate de creer en Él. Llévalo al espacio de lo que te haga falta o de lo que te produzca descontento. Si tú no haces esto, lo demás es en vano. El gozo de Dios puede llenar el más grande vacío en tu corazón. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. ¿Qué tienes que hacer aparte de creer en Dios? Que es lo básico, es lo imprescindible. Nos gusta hablar y nos gusta elogiar la humildad, pero es lo que menos hacen las personas. Entonces, como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por ser humildes. Mira, la humildad nos muestra que realmente no valemos nada, pero al mismo tiempo nos hace valiosos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La humildad va a proteger tu corazón en contra del descontento. La humildad te va a poner ese freno, ese stop, para que no pienses de ti más de lo que debes pensar. La humildad nos lleva a comprender que no somos nada y al mismo tiempo nos lleva a comprender el misterio de aquel texto. Primera de Tesalonicenses 5:18, acompáñenme por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Creo que voy a robarme un tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, da gracias en todo, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. No solo en la alegría, sino en la tristeza. No solo en las bendiciones, sino también en la adversidad. Da gracias en todo, ¿qué significa? Da gracias en todo. Sencillo, no hay pérdida, ¿verdad? Una persona que está convencido de que merece la muerte, no estará triste si solo es desterrado. Un creyente verdadero, aquel que sabe que él merece perder la presencia de Dios en su vida, no se va a entristecer y ni se quejará por sus pérdidas temporales. Porque su mente y su corazón, su tesoro no está aquí, está en Cristo. Por eso no te obsesiones con tus cruces. Si te obsesionas con tus cruces, aquello lo único que va a hacer es causar y provocar alimento, nutrir el descontento. Entonces, enfócate, como lo hablamos hace un momento, enfócate en las bendiciones que ya estás disfrutando. No te olvides de cumplir tus deberes religiosos, orar, estar en la palabra de Dios. Por experiencia, por comentarios que muchos aquí han dicho, no es que esté husmeando conversaciones, pero lo dicen en un tono audible, hasta afuera lo pueden escuchar. Muchas veces personas vienen, hablan con pastor o con un hermano. Pastor, tuve una pésima semana, tengo problemas en mi trabajo, en mi casa. Y la pregunta siempre es, ¿cómo estás en tu lectura con la palabra de Dios? Esta semana no leí. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que no te cueste ponerte de rodillas ante Dios. No tengas temor de desnudar tu corazón ante Él. Cuéntale de todas tus necesidades. Mira, hacer esto a Ana dio un dulce contentamiento. Recurre con frecuencia a tu Biblia y escucha las buenas nuevas, porque en la Biblia existen manantiales de consolación que no notarás sino hasta cuando tú participes de ellas. ¿Y cómo vas a participar? Abriendo tu Biblia, leyéndola, meditando. Ponle freno al descontento en cuanto asoma su cabeza. Córtalo de raíz, no lo alimentes más. Enfócate en Cristo. Puede que al inicio te parezca algo insignificante, pero si tú dejas que el descontento se fortalezca, será como un fuego
que devorará todo a tu paso. Finalmente, vive por fe. La fe es el mejor resguardo en contra del descontento. La fe afirma el alma bajo toda circunstancia, basado en las promesas de Dios. La fe te va a ofrecer una vista favorable de todas las cruces y aflicciones, aflicciones que tienden al bien tuyo. La fe confía en gran medida en cosas que no ha visto y por ello reduce la preocupación por las cosas del mundo. En definitiva, la fe encuentra en Dios todo lo que necesita. Cuando tú vives por fe, hacer esto va a arrasar con el descontento.